Le decía que gracias por el espacio, hermano, por el tiempo, porque efectivamente, pues, eh, pues hemos, pues tomado el tiempo modestamente para, pues, poder explicar con mayor amplitud, primeramente para poder entender, eh, pues, nuestro papel como humanidad, porque el título que se ha subido es Dios y la humanidad. Y en la primera parte de hace 8 días, pues vimos, se vio la deidad como Dios, únicamente como Dios. Eh, Vamos a pasar a la segunda parte. Solo quiero hacer un pequeño paréntesis en esta parte de Dios que se analizó como parte de la familia espiritual, como el ser Dios, y que en su momento, porque como acaba de usted mencionar, si Dios nos da fuerza y permiso y no aparta de nosotros su Santo Espíritu, inclusive estaremos hablando, cuando Dios designe, de los nombres de Dios y del significado de cada uno de esos nombres. O sea, es demasiado apasionante, amados hermanos. Pero menciono esto porque se trató como el ser espiritual, como quien es el infinito, el omnipotente, el omnisciente. Y ahora vamos a hablar de ese mismo Dios, pero como el Padre, en donde iremos desarrollando en esta segunda parte la deidad de Cristo, puesta a los pies de la deidad del Padre. En los versículos que vamos a leer, no todos, ya hemos dicho, no nos da tiempo, pero quien haya tenido la bendición de ir leyendo los versículos de Dios el Padre, pues se estará de acuerdo en que se está analizando, o estos versículos nos dan el total apoyo de uno y de otro. De cómo lo que dijimos en la primera parte, que Dios como esa divinidad única, exclusiva, nunca ha sido rebasada ni pretendida de tomar ni siquiera el lugar del Padre, y que siempre, desde la eternidad, Cristo, nuestro amado Salvador, aún en las condiciones en que bajó a esta tierra, nunca trató de sobreponerse al dolor, a la aflicción, y siempre respetó hasta la cruz eh, la autoridad del Padre. Sin embargo, siempre estaré haciendo notar que en realidad, aunque estamos haciendo y seguiremos haciendo la labor de cada uno, pero siempre en el interés de que en cada sesión se confirme que Cristo es Dios. También, porque en la siguiente sesión, que es la parte 3, vamos vamos a analizar a Dios, pero como el Hijo, en donde también traemos aproximadamente 366 nombres del Hijo. Con lo cual,
cada uno siendo una deidad. También otro tema exageradamente controversial, cada uno tiene su nombre. En su función divina, cada uno tiene su nombre. Y cada nombre significa algo importante siempre en relación a la humanidad. Por eso la cuarta parte vendrá siendo la humanidad, para que veamos cómo en conjunto Dios con sus nombres, que son varios, y Dios el Hijo con aproximadamente más o menos 366 nombres, tienen su función. En el amor de Dios y en el amor del Hijo, hermano nuestro, tienen su función siempre a favor de esta humanidad. Por eso, insisto, la cuarta parte será la humanidad, en donde analizaremos cómo reacciona la humanidad de la cual formamos parte nosotros por gracia de Dios, cómo reaccionamos ante todo lo que hace el poderoso y el otro poderoso también. Así que entrando en tema, Dios el Padre, diremos que es el ser divino, espiritual, y nótese, y supremo, en autoridad, poder y amor. Dios el Padre es el ser divino espiritual supremo, lo cual indica que no hay un techo arriba de él, lo cual indica que no hay una autoridad arriba de él, sino que él es la autoridad total, porque es una divinidad obviamente espiritual, poderoso, autoritario y especialmente amoroso. Porque en muchas partes de las escrituras estamos encontrando cómo inclusive desde el amado pueblo de Israel ha sido considerado, perdonado, más que perdonado, considerado en la continuidad, y sabemos que al final de los tiempos encontrarán el perdón. Pero esto no por la actitud humana que vamos a revisar, sino por amor a su santísimo nombre, por celo a su misma divinidad. Así que ese es el Padre del cual hoy nos vamos a tomar lamentablemente muy poco tiempo, pues uno quisiera hablar mucho tiempo, pero bueno, las normas nos piden sujetarnos, y en esa medida podemos continuar diciendo por medio de quién, o sea, quien hoy conocemos como su Hijo Jesucristo, antes no era hijo, sino Dios, uno de los dos Yahvé. Y con el poder de su espíritu creó todas las cosas. El amor de Dios del cual estamos hablando se manifiesta en que por su gracia, por sus miseraciones y misericordias, envió a Jesucristo a morir por nosotros. Lo envió con la autoridad de la que estamos hablando, pero no fue un envío autoritario o un envío designado, sino un envío aceptado en el mismo amor que les caracteriza a ambos, en la misma unidad amorosa.
Bueno, pues todo el mundo sabemos que Cristo, cuando no era Cristo, sino que era Dios, cuando no era hijo, sino que era Dios, se ofreció a pagarle al Padre la deuda mundana, la deuda gentil, la deuda del hombre que Dios y Cristo crearon para poder ser perdonados. Hemos dicho que de no haberse convertido, de no haberse humanado ese Dios, simplemente no existiríamos, no hubiéramos sido tomados en cuenta. Hemos venido al conocimiento por ese Dios Hijo, pero autorizado por Dios Padre. O sea, otra vez a lo mismo, no es que se gobierne con cierta autoridad y con cierta libertad, sino que ofrece y espera la autorización, confiado Jesucristo en que están en el mismo amor hacia la humanidad. Por lo tanto, con esta muerte nos ofrece, después de arrepentirnos y bautizarnos, engendrarnos con su naturaleza divina. O sea, sí, ya hicieron su parte divina desde los cielos, ahora tienes que hacer terrenalmente tu labor con arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento, no de palabra, no de pirotecnia verbal, sino con obras dignas de arrepentimiento, conjugados y consolidados en el bautismo y la imposición de manos del Espíritu Santo. El poder de su Espíritu Santo y convertirnos en sus hijos. Ahora sí, convertidos en sus hijos. Antes de esto, pues éramos como dentro del globo terráqueo, como parte de su creación, simplemente, como criaturas. Muchas personas afirman que somos todos hijos de Dios, pero la escritura nos declara que todos somos sus criaturas, su creación, su hechura, es nuestro alfarero. Ah, pero engendrados como hijos de Dios, esto ya nos corresponde a nosotros cumplir con el requisito para ser engendrados y luego, por medio de la resurrección, nacer de nuevo a una vida eterna y gloriosa a través de la llamada resurrección, de la cual interesantemente ya hemos hablado. Enseguida, si alguien tiene a la mano o imprimió o revisó, escaneó, verán que se notará que hay varias citas que están haciendo, que están confirmando la palabra de Dios acerca de lo que acabamos de decir. Repito, obviamente por respeto al tiempo y a ustedes como amados hermanos, bueno, no vamos a leerlas todas e interpretarlas, sino que pido su colaboración, como en el caso pasado, que solamente pudimos leer y hacer el exégesis de Colosenses 2, pero ahí estamos marcando muchas citas más en las cuales ninguna se contradice, al contrario, todas se confirman unas a otras. En este caso, viene siendo lo mismo porque solamente trataremos dos o tres citas, pero hay otras citas en donde el interesado, el estudioso, el espiritual, pues tomará su tiempo, regalará tiempo al Señor con la lectura. De modo que vamos a leer, dije, solamente algunas.
en la idea de lo que acabamos de comentar. Eh, por ejemplo, tenemos la cita de Juan 14:28, que a la letra dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y bueno, pues el interés es que aun cuando hemos confirmado y hemos probado y comprobado que Cristo es Dios, pero nunca hemos dicho que son, en sus funciones son iguales. Cada uno tiene, como divinidad, tiene su labor divina. Y si alguien tiene alguna otra versión que diga lo mismo, pero de otra forma, este versículo 28 para poder explicarlo. ¿Alguien lo tiene, hermanos? ¿Que sea otra versión? El texto dice: habéis oído que yo os he dicho, dos puntos. O sea, Cristo, está hablando Cristo diciendo: voy y vengo a vosotros. Y afirma: si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Le está dando su autoridad, ¿verdad? Le está dando su mayordomía. Jamás está diciendo que él tomó una actitud para poder hacer las cosas sin autorización y sin conocimiento del Padre, sino todo lo contrario, con el conocimiento y la autorización, porque cuando dice mayores que yo, quiero decir que aquí Jesús no aceptó alguna inferioridad suya frente al Padre, tras haber afirmado en repetidas ocasiones su divinidad con él. Antes bien, basado en el amor de sus discípulos, podía afirmar que no se mostrarían renuentes a dejarlo ir al Padre. Está hablando de su ascensión a los cielos, porque así regresaría al reino que ya le pertenecía, cuando le dijo: devuélveme la gloria con la que estuve antes de este evento, antes de este periplo terrenal, devuélveme mi gloria, gloria que dejé, digamos, temporalmente, haciendo un pequeño espacio, haciendo un pequeño break en la eternidad para poder hacer su buena obra salvadora. Y ya sabemos que los ángeles no mueren, ¿sí? Los ángeles no mueren. Obviamente, nuestra divinidad, Cristo, pues tampoco podía morir, siendo como divinidad, siendo de la misma igualdad que el Padre. Por eso, en su encarnación, fue hecho menor que los ángeles para poder morir en la cruz. En donde de esta manera, pues está hablando de otra vez de que tanto en el cielo, tanto en la eternidad, como terrenalmente, reconoció que el Padre era mayor que él. Al volver a su Padre, gozaría de la misma gloria con él,
una gloria mayor a lo que había experimentado en su encarnación, obviamente. Sí, fue glorificado, pero al regresar al lado del Padre, volvería a disfrutar una gloria que habría sido mucho mayor de la gloria que en un determinado momento le fue reconocida en su momento, pero especialmente al ser resucitado. De ninguna manera sería inferior en gloria, pues su humillación, ¿qué creen? Ya había finalizado, hermano. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Las veces que lo hizo ante Pilato y ante las autoridades romanas fue para decirles, tú lo dijiste, si soy hijo de Dios. Los judíos lo dijeron, rey de los judíos, quita ese letrero del patíbulo porque no es nuestro rey. Y Pilato dijo, ustedes lo dijeron y así se queda. Y se les revolvieron los intestinos, volviendo a maldecirlo con los intestinos, con el interior, porque se estaba glorificando. Y el mayor humillado sabemos que fue Satanás. Un plan que obviamente fue diseñado en los cielos para poder llevar a cabo. Entonces, con esta pequeña interpretación, pues una vez más confirmamos que sí es, pero no en la misma autoridad, no en el mismo papel, pero que nuestro consejo, nuestra enseñanza central es si es Dios o no es Dios. Y bueno, pues hemos venido demostrando que tan solo el estar desde la eternidad, habiendo sido engendrado y no creado, asuntos que vamos a revisar exegéticamente, pues es Dios. No hay nada inmundo cerca de Dios. Por lo tanto, si Él está sentado y volvió, Dios le devolvió la gloria con la que estuvo glorificado antes al lado derecho de su trono de Dios, ese derecho, ese lugar derecho demuestra poder, gloria y divinidad. Quiere decir que obviamente pues nadie, ni sus ángeles, hermanos, ni sus ancianos, ni nadie, a nadie le dio esa localización, por decir así, sino al Hijo. Juan 16, del 27 al 28, dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído, fíjense bien, que yo salí de Dios. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros, o sea, ustedes, me habéis amado y especialmente habéis creído que yo salí de Dios. No está diciendo que fue creado por Dios, salió de sus mismas entrañas, tal como lo explicamos la sesión pasada, salió, pero que siempre estuvo en la eternidad con el Padre. Pero en su momento salió del Padre para poder manifestarse a la humanidad. Decisiones que obviamente le correspondieron solamente a ese par de divinidades que ya dijimos que en la unidad es uno. Y el versículo 20, Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y ¿qué creen? Y voy al Padre.
En el versículo 28 está confirmando que salió del Padre, hermanos. Obviamente, nosotros con la mentalidad y acostumbrados a engendrar, fecundar y demás, pues nos cuesta trabajo cómo es que salió del Padre. Acabo de escuchar la palabra de Dios, hay que aceptarla, hay que entenderla, porque Dios no admite reclamaciones, ni admite, a ver, explícame eso. Somos tan miserables delante de Dios, ante nuestra condición corrupta, que solamente su amor nos hace grande, nos enaltece, pero que esto no nos autoriza a nadie a andar, como dijeran los padres, de preguntones y de exigentes. Por eso aquí lo que debe basarnos que decir y entender cómo es que salió del Padre, cómo es que vino al mundo y cómo es que a través de la transfiguración regresó al Padre. Ante los ojos de aquellos que convivieron con él, ante los ojos, hermanos, de aquellos que lo conocieron como ser humano. Ante esos ojos, les dijo así como me ves ir, me volverán a ver, volver. Así que cuando digo no os digo, cuando está diciendo, sí, no os digo, en el versículo 27 al 28, Cristo aclara aquí qué significaba la oración en su nombre. Ustedes saben muy bien que nos dirigimos al Padre, otra vez haciendo el escalafón o la división o como le queramos llamar, nos dirigimos al Padre. Las oraciones son dirigidas a Dios, no al Padre, no al Hijo. Lo que significaba pedir en su todo lo que pidieres en mi nombre, os será concedido. Obviamente todas las cosas que pidamos espiritualmente, obviamente todas las cosas que pidamos para la edificación de la preciosa obra de Dios, no para cualquier cosa, hermanos, porque se supone que estamos hablando entre seres espirituales y los seres espirituales no estamos pensando en la carne ni estamos pensando en la comida y bebida, porque de eso Dios se encarga sin que lo pidas. Basta con que eh, busques primeramente el reino de Dios y su justicia, otra vez en la parte espiritual, y Él os dará y abrirá las ventanas de los cielos hasta saciarnos y hasta darnos más de la porción. Por eso estoy aclarando que todo lo que pidieres en forma espiritual no va a estar concediendo peticiones carnales y de placeres, porque esas ya están pedidas y dadas. Todo está en que como hijos de Dios, como humanos, pues podamos recibirlas, podamos aceptarlas. Por eso aquí está diciendo y está aclarando el Señor Jesucristo que todo lo que pidiera en su nombre y que no se trata de pedirle a Él para que Él le pida al Padre, como si el Padre fuera indiferente a los creyentes, afirmando lo que acabamos de decir. No es indiferente, ya está pedido y dado, ya está pedido por el mismo Señor Jesucristo y Dios lo ha dado. Pero siempre y cuando busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú encárgate de la obra de Dios y mira, ten la seguridad que Dios se va a encargar de tu obra terrenal, de tus necesidades terrenales, pero no querramos invertir
los papeles. Dios no es indiferente a los creyentes y tampoco al Hijo. Antes bien, el Padre ama a los que son de Cristo. O sea, en todo lo que estamos revisando, hermanos, estamos haciendo y estamos hablando quién es Dios el Padre, ya no como Dios, sino como el Padre. Y aunque la próxima sesión enriqueceremos cómo es la función del Hijo, pero de momento y respecto al Padre, estamos diciendo que el Hijo en el trono celestial al lado del Padre y en la parte terrenal, se sujetó a la autoridad y dijo, porque mayor es que yo. Y aunque efectivamente eh, el Padre ama a los que son de Cristo, en efecto, el Padre envió al Hijo para redimirlos y luego regresar. ¿A dónde? Pues a su lugar. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir sobre la base de sus méritos. Por eso siempre decimos, y no por los méritos, te pedimos no por los méritos que tengamos, porque ningún mérito tenemos, sino por los méritos ejercidos y corroborados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único meritorio para que el Padre pueda conceder, ¿sí? Y de acuerdo a su justicia y procurar todo lo que le concede honor y gloria para edificar su reino. Y alguien podrá decir, alguien que no se me distrajo tantito, bueno, ¿y qué tiene que ver la oración aquí con el Padre y el Hijo? Ah, pues otra vez estamos haciendo el énfasis de quién es uno y quién es otro. A quien se le pide es al Padre en su divinidad. Y en los méritos de la divinidad del Dios que fue crucificado, en esos méritos Dios concede. ¿Por qué? Pues porque la ira de la justicia de Dios fue satisfecha, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Por esos méritos, nada más por esos méritos, es que Dios concede todo tipo de peticiones, cuando dice también que cuando dos o tres estén unidos en la misma petición, Dios concederá. Obviamente, bajo la misma explicación que acabamos de dar. Dios no va a conceder ni va a escuchar peticiones carnales, sino va a escuchar peticiones en las que los tesoros en los cielos, hermanos, sean guardados. ¿Se entiende, no? O sea, no nos va a dar peticiones materiales, carnales, comida y bebida. Eso ya, repito, insisto, está dado. Ahora depende de ti cómo Dios te surte, cómo Dios abre las ventanas de los cielos. Y no vas a tener ningún problema. Ahí está el ejemplo del apóstol Pablo. No quiso ser carga y aunque tenía la autoridad de recibir, él quiso ganarse su propio pan. Ustedes saben, fabricando tiendas, pero porque su primacía estaba buscar a Dios y hacer su obra. No estaba en enriquecerse, como en el caso de Lot. Lot era un hombre, un varón exageradamente adinerado y por la avaricia, la vanidad, se separó de su tío y fue a escoger por avaricia un lugar que sin saberlo fue su perdición. Y luego tuvo que ir el tío a pelear contra 4 ejércitos para poder redimirlo. ¿Pero por qué estoy hablando de esto?
Pues porque las cosas materiales no es lo que quiere el Señor que le pidamos, sino que nos dé entendimiento. El otro ejemplo lo tenemos en David, perdón, en Salomón, que le pidió sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande, y lo demás, vaya que si no vino por añadidura, vaya que si no le fue igual a David. Entonces, con esto estamos confirmando que simplemente en sus dos niveles, tú también tienes que respetar esos niveles y no ser irreverente de pedir cosas que no tienen nada que ver en tu petición. Sí tienen que ver con Dios en el sentido de que conoce y se acuerda que somos polvo, pero no ser irreverentes en estar pidiendo. Quiere decir, no lo merecemos, todo lo que nos da, pero lo aceptamos porque es gracia de Dios y porque sin pedirlo, el Señor nos lo concede. Efesios 3:14 dice que el amor, hablando del conocimiento, el amor excede a todo conocimiento. Versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, amados hermanos, en todo el orbe, de quien toma nombre para que os dé, no conforme a tu petición, no conforme a mi petición o a mi necesidad, sino conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, exceder el amor que nos concede, accede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud, ahora no de Cristo, de plenitud de Dios. En nuestro mismo ser está clasificado, cada uno está haciendo una cosa, cada uno está haciendo otra. Entonces, el que duda de dos poderes tan enormes, hermanos, que entonces toma de su propia fuerza, repito, como en el caso de Lot, para seguir engrandeciéndose, para seguir siendo figura humana, olvidándose de Dios, hermanos. La escritura es muy clara cuando dice su palabra que tenemos que, o sea, comunidad, que fuéramos contentos con qué tener, qué comer y qué vestir. Con eso tienes. No andes pidiendo de más, sin decir que las riquezas son malas. No, lo que es malo es el corazón del hombre, que teniendo más quiere más y más y más y más y más, como en el caso de aquel que todavía rebajó sus graneros para hacer unos más grandes. A eso se refiere, hermano. Y el Señor le dijo, ¿qué crees que ahora piden tú, alma, esta noche?
No tenía en su noticia a Dios, igual que el joven rico, le preguntó a Cristo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y cuando Cristo le dijo, ve y vende tus posesiones y dáselo a los pobres, entonces vas a tener la vida eterna. Pero ustedes saben bien que no, no hizo nada de eso, la escritura no relata nada de eso. Simplemente dice que se fue triste porque quería recibir la gloria sin dar. Dios nos da para bendecir. De gracia recibiste, de dar gracia. Pero dije Dios y Cristo hace también su trabajo. Así que plenamente capaces para comprender el amor de Dios. Efesios 4, del 4 al 6, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que bueno, pues hablando de un Señor, el cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento, así lo habla en Judas 3, un bautismo, una referencia probable al bautismo en agua que viene después de la salvación y que también es su confesión pública de fe en Jesucristo, confesión pública de fe en Jesucristo. El bautismo espiritual por el cual todos los creyentes son introducidos al cuerpo de Cristo está implícito en el verso 4. Así que, bueno, pues dije que tenemos que ajustarnos al cortísimo tiempo que tenemos y ya nada más vamos a leer Hebreos 1, 1 y 2, en donde dice, hermanos, que Dios, otra vez, Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos posteros tiempos ya no nos habla Él, sino nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué regalo, ¿no? Qué regalo, qué honra, que el Padre honrando al Hijo, porque no fue de a gratis, hermanos, sino porque el Hijo le honró desde la eternidad. Así que, hermanos, nada más terminamos cuando los judíos entendían que postreros días se refería al tiempo en que el Mesías, o sea, Cristo, por fin vendría. Eso es lo que entendían los judíos. El cumplimiento de las profecías mesiánicas comenzó con el advenimiento del Mesías. Desde que Él vino, hemos estado en los postreros días. No son postreros días que vayan a venir, porque los postreros días vinieron con el advenimiento de nuestro amado Redentor, el Mesías. En el pasado, Dios dio revelación por medio de sus profetas, pero en estos tiempos que comenzaron con, con las venidas del Mesías, Dios pronunció el mensaje de redención por medio del Hijo, cada uno en su papel. Dios pronunció las palabras, Dios dio las, pero por el mediador. ¿O qué acaso no le llamamos el mediador, hermano? Nuestro más santo mediador, por medio de Él.
He dicho porque Dios tiene cosas también muy importantes, que en el sistema planetario solar no es lo único que ha hecho. No lo dice la Escritura, no lo dicen ni siquiera los científicos, no lo dice el Santo Espíritu. Y dijimos que no está limitado su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, sus 7 espíritus a un sistema planetario, hermano, en donde me decía una persona en la semana, hermano, ¿cuántos problemas le damos a Dios? ¡Qué barbaridad! Todos los días, a todas horas, el ser humano, nosotros como hijos, los engendrados, no se diga las criaturas, le damos muchos problemas, pero no es lo único que hace Dios. Por eso delega responsabilidades en Dios el Hijo. Y Dios el Padre hace su trabajo, da la autoridad, como acabamos de decir, da la palabra y el Hijo la administra. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas. ¿No acaso el mismo pueblo al pie del Sinaí, a la 4ª ocasión que hablaba Jesucristo en el Sinaí, le pidieron, le suplicaron, le rogaron, le lloraron, diría yo, para que no hablara más con ellos? Porque ese poder y esa gloria los iba a matar, los iba a destruir. Solamente Dios sabe por qué Moisés no tuvo miedo. Ya estudiamos, ¿no? Moisés no estudió, no escuchó como truenos y relámpagos y demás, sino como una voz suave. ¿Sería por su obediencia, por su profecía? ¿Sería por su obediencia? Entonces, con todo esto, para no cansarlos más, hermanos, eh, quiero decirles que Dios habla por medio de su Hijo. Salvación tan grande. Dijimos la vez pasada, si no crees que Dios es Cristo, entonces, ¿quién te va a salvar? Porque Cristo es el Salvador, el Hijo, el Padre no. El Padre ya hizo su trabajo. El Padre ya está recompensado. El Padre ya está tranquilizado en su ira. Pero si tú no crees en Cristo, ¿cómo quieres que Cristo crea en ti? Cosa ilógica de los humanos, hermanos. De modo que la cual, hablando de la y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su preciosa voluntad. Bueno, pues ya dije 2 o 3 veces que no quiero cansarlos más. Vamos a ir dando por terminado la enseñanza con la sugerencia de que a ustedes les consta que hay mucho todavía por leer. Hay mucho todavía por escudriñar antes de negarse a recibir a Cristo como Dios. Antes de eso, primero entendemos, miren, los alumnos de cualquier nivel, desde, digamos, desde primaria hasta profesional, máster y doctorado, reprueban, ¿saben por qué, hermanos? No tanto porque no sepan, o no tanto porque no hayan estudiado lo suficiente, sino porque antes de entender la pregunta, la contestaron isofacto, así ya, vámonos. Obviamente, no entendieron la pregunta, obviamente, contestaron algo
que no tenía nada que ver con la pregunta. Por eso les animo a que antes de cualquier otra cosa vamos entendiendo. Se acaba de predicar que nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros propósitos no son como los propósitos de Dios. ¿Qué mente puede entender la mente de Dios? ¿Qué acaso tú sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer? ¿Acaso sabes qué dirección trae el viento? ¿Acaso sabes cómo se detienen las olas del mar al filo sin que rebasen? O sea, por ahí un filósofo dijo, yo solo lo que entiendo es, solo lo que sé es que no sé nada. Y bueno, en la parte espiritual vamos a decir que sabemos un poquito. Con ese poquito, Dios nos puede dar un mayor entendimiento para su honra y para su gloria, hermanos, para poder seguir en la siguiente sesión. Si Dios no aparta el soplo, su soplo divino de nuestro ser, bueno, pues entonces hablaremos del Hijo como el Dios, para que lo sigamos reconociendo. Ya dije en la cuarta parte, así de breve y de rápido, porque pues me tengo que apurar, veremos cómo ha recibido y cómo corresponde con ingratitud la humanidad al amor de Dios, incluido su Hijo. Así que, hermanos, todas las citas y todo lo que se trata de enseñar es para que reforcemos nuestro amor en esa divinidad, en la unidad, y seamos agradecidos, que sin hacer nada, sin pedir nada, sin levantar la mano, tenemos todo. O dígame, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Pues yo diría, lo único que nos falta es más de su Santo Espíritu para poder entenderlo y no con nuestra indocumentación ofender a Dios. ¿Sí, hermanos? Para que honremos su santísimo nombre. Yo deseo que descansen y sigo a sus preciosos y buenos atributos que tienen cada uno de mis hermanos y mis hermanas y que lo compartan en cuanto se pueda. ¿Sí, hermanos? Les agradezco y que Dios les bendiga. Paz a vosotros.